¿Quiénes serían los clientes potenciales de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, Felipe? A mí me gustaría que la Fundación pueda proveer insumos a legisladores, Ciro, tanto federales en el Senado y en la Cámara de Diputados, como locales, y quisiera insistir en ello, no solo del PAN, sino de todos los partidos. Mira, yo comentaba anoche que a los gobernantes nos toca gobernar frente a realidades de cabeza dura, ¿no? Cuando tienes ideas, principios y valores, pues no basta eso, tienes que aplicarlos a la realidad, tienes que tomar decisiones siempre, o generalmente muy difíciles de tomar, que siempre tienen costos. Piensa, por ejemplo, en los temas fiscales o en los temas en muchos temas de política pública, los temas ambientales o los temas de políticas vinculadas a la industria, en fin. Pues siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay o costos que pagar por la vía de impuestos, por ejemplo, o restricciones a las empresas, en fin, y hay beneficios. Y a mí me gustaría que en este tipo de decisiones, generalmente que involucran a legisladores, ellos pudieran por lo menos recibir la experiencia de lo que hemos vivido. Una experiencia, Ciro, que no se nutre nada más de éxitos. Pues es obvio que Sí. en el gobierno ha habido insuficiencias, errores, y de ellos pues también se aprende, y lo que queremos hacer es que ese aprendizaje pues no quede ahí simplemente para el anecdotario, ni siquiera para eso, que se pierda en el pasado sin servirle a quienes ahora tienen que tomar decisiones y pueden evitar cometer los mismos errores. Más vale no tropezarse con la misma piedra. Pues sí, oye, con nuestra cultura política, hablaste ahorita de los legisladores como potenciales clientes, con nuestra cultura política, ¿crees que el gobierno del presidente Peña Nieto podría contratar alguna asesoría de la Fundación o algún servicio de la Fundación? Pues no lo descarto francamente, no sé si el gobierno directamente, pero no sé si alguna dependencia pudiera estar interesada, ¿no?, en temas. Mira, los temas que nosotros, en que yo tengo más afición, déjame decirlo así, los temas vinculados a la sustentabilidad, estamos ante un gran reto en el que podemos aportar mucha experiencia. Te relato un ejemplo. Una de las medidas que tomamos como gobierno fue permitir el uso de lo que llamamos medidores reversibles de Comisión Federal de Electricidad. Esto es, si tú en tu casa o en tu empresa pones una fuente de energía renovable, por ejemplo, paneles solares o un generador eólico, lo que llamaríamos una hélice de generación de electricidad a base de viento, u otro método de generación de energía renovable, eso permite que en el pasado, si tú querías poner eso, necesitabas un grupo de baterías muy grande que es enormemente costoso para alimentar tu propia casa. Pero ahora con el medidor reversible, tú puedes poner paneles solares en tu casa, te ahorras todo el costo de almacenamiento de electricidad, que es la parte más cara de cualquier inversión, y eso permite que la gente y las empresas inviertan en energía renovable, que les reduce los costos del recibo de la luz. ¿Eso qué implica? Que tuvimos que tomar decisiones regulatorias, fundamentalmente persuadiendo a la gente de CFE de aceptar los medidores reversibles. Esa política, a mi juicio, es muy importante que se generalice en México y no solo se aplique a nivel muy individual, casero, como está ahora, y a mí me gustaría poder que la Fundación contribuyera a compartir esa experiencia para que se masifique. Para mí es un ejemplo muy claro que ojalá se pueda tomar en cuenta, y como ese hay muchos, sobre todo ahora que hay reformas muy importantes, la energética, la de telecomunicaciones, donde la experiencia de quienes estuvieron en el gobierno, básicamente muchos ex servidores públicos que ahora nos ayudan en la Fundación, pues puede servirle a cualquier gobierno. ¿Pero tú le hubieras contratado algún servicio de asesoría a la Fundación de Ernesto Zedillo, por ejemplo? Bueno, pues, por supuesto, si tuviera una. Ernesto Zedillo, pues, déjame decirte que es un expresidente al que yo aprecio mucho, admiro también, parece, por cierto, un gran economista con una gran reputación internacional. Sí. Y pues a toro pasado, Ciro, hay muchas cosas que me tocó vivir muy duras en el gobierno, que viéndolo bien hubiera sido muy útil saber cómo pasaron por ese desfiladero pues otros presidentes o por lo menos otros servidores públicos.
Ahora, no estamos pensando no tenemos una estrategia para venderle, vamos a llamarlo así, servicios al gobierno, ni tampoco es nuestro objetivo fundamental, pero no lo descarto. Bueno, lo veremos. Felipe, anoche le deseaste éxito al esfuerzo del gobierno federal, del gobierno del presidente Peña Nieto en Michoacán. El gobierno se está sirviendo de grupos paramilitares, vamos a llamarlo así, de guardias blancas. Esos son los grupos de autodefensa. Es una opción que tú siempre rechazaste. Bueno, le reitero mi deseo de que tenga éxito el esfuerzo del gobierno federal, Ciro. Yo personalmente puse un empeño enorme en resolver el tema de seguridad de Michoacán, y mi conclusión, que bueno, ya la he señalado en anteriores ocasiones, es que no depende únicamente del esfuerzo del gobierno federal, sino que ahí la variable de los gobiernos locales es fundamental. Y dentro de lo mucho que tiene que hacerse localmente, Ciro, es renovar, depurar los cuerpos policíacos, ministeriales y judiciales, donde están infiltradas las mafias, y donde, si no hay ese esfuerzo de renovación, que no depende del gobierno federal, que no lo puede hacer el gobierno de la República, sino que tiene que hacerse por parte del gobierno local, todo esfuerzo será infructuoso. ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano terminan los operativos federales, se retira una buena parte del ejército o de la Policía Federal, y estos zampones, pues como tuzas que estuvieron escondidas en el agujero, vuelven a salir, amparadas en la protección de los cuerpos institucionales locales, de la Policía del Estado o de las policías municipales. Si eso no se limpia, no se va a resolver el problema. ¿Qué son las guardias comunitarias, a mi juicio? Son organizaciones que tuvieron en algunos lugares, no en todos, no sé si en la mayoría, un impulso espontáneo. Si es gente que estaba muy cansada. Los mexicanos usamos otros términos para calificar eso, de la presencia de los extorsionadores, de los secuestradores, de los llamados caballeros templarios, sí, y se alzaron. ¿Por qué razón? Pues porque no hay policía que los defienda. Pero son grupos paramilitares, Felipe. Ese es el problema. Yo creo que el gobierno, estoy seguro que estará muy atento a evitar salir del sartén para caer a las brasas. Es decir, ahí la regla general, a mi juicio, y lo digo muy respetuosamente, es que la única fuerza pública que debe prevalecer es la del Estado, es la del gobierno legalmente constituido, y por muy respetables que sean las intenciones de algunas personas de la sociedad civil, no pueden quedar a final de cuentas marcando su propia ley. Es decir, no pueden, a mi juicio, ser la solución, en última instancia, que el Estado sea suplido por cualquier grupo de facto. Claro, en la circunstancia que se vive en Michoacán, sí tiene que verse la manera de que quienes sean ciudadanos honestos y deseen participar en estas labores de cumplimiento de la ley, lo hagan a través de las vías constitucionales factibles. Pero bueno, efectivamente ahí, pues ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos, sino en cuando se generaliza la presencia de grupos de este tipo, hay ganancias de pescadores a río revuelto. Y yo espero, y estoy seguro que el gobierno federal estará muy atento a evitar que se infiltren, como es muy factible que ocurra, pues grupos criminales, sobre la noble intención de muchos ciudadanos que sí estaban ya muy cansados de los secuestros de las guardias comunitarias, que no tenían nadie que los defendiera, que probablemente sintieron algún tipo de repliegue, no lo sé, de esas zonas por parte de las fuerzas federales, y se organizaron y se armaron. Pero sí creo que no hay duda, tiene que ser muy cuidadoso el gobierno federal de evitar que un movimiento que se considere genuino, o por más genuino que se considere, sea ocupado por fuerzas ilegales que además pueden resultar a la larga con vínculos criminales. La experiencia de Colombia es muy clara, y lo insistió tanto el expresidente Uribe, el presidente Santos, como el propio general Naranjo.
y ya no, para no hablar, digamos, del tema Michoacán específicamente, en Colombia los grupos paramilitares, algunos de los cuales, por cierto, también se llamaron autodefensas, fueron organizados por rancheros, por ganaderos colombianos, fueron armados y provistos de recursos por ellos, y a la larga, a la vuelta de algunos años, pues se convirtieron también en grupos de facto que se dedicaron a extraer las rentas de la comunidad, a secuestrar y extorsionar y a cometer crímenes, en algunos casos, pues atroces. Esa experiencia colombiana tiene que servirnos ahora para evitar caer en lo mismo.